nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hola, ¿ya listas para nuestra sesión? Pues estamos en una nueva temporada. Creo que es una temporada hermosa y a esta temporada le hemos llamado Jesucristo te miró y te transformó. Ya escuchaste las 2 semanas pasadas el testimonio tan hermoso de lo que es ser hija. ¿En qué te miró? Te miró en tu condición de necesidad de un padre y a través de Jesucristo nos ha hecho hijas, nos ha hecho hijos. Y hoy tenemos una condición en la cual se nos ve como hijos en capacidad de heredar. No olvidemos que la palabra, cuando habla de hijo, el término que usa en el original significa alguien maduro para heredar, o sea, alguien que sabe administrar una herencia. Y qué hermoso que Dios así nos ve, como gente madura para heredar. Pues en esta tarde, el tema, como ya viste, que está anunciado es perdonar es victoria. Y hay un pasaje muy famoso entre todos nosotros que es, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y la mayoría ha multiplicado, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Pedro 70 veces 7, casi la mayoría ha multiplicado y dice, ¿490? Pues no, una gran sorpresa, ya lo sabes, pero nunca es por demás recordarlo. No, no es 490, se va a la n potencia. A lo que sea necesario. Y ya sé que algunos de los que están conectados dirán, ay no, ¿cómo se te ocurre? Tú no sabes lo que me han hecho, tú no sabes lo que yo he vivido. Yo nada más te digo, Jesucristo llevó el pecado de todos nosotros y no fueron 490 pecadores y mucho menos 490 pecados. Así es. Millones de millones de millones de millones de pecados y de personas, porque el acto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por el poder del Espíritu Santo es vigente para todas las generaciones. Así, de ese tamaño es nuestro Dios. Tú me dirás ahorita, te estarás diciendo, sí, pero yo no soy Jesús, pero eres su hija. Y si eres hijo, tienes los genes de tu Señor. Amén. No hay de otra. Ya sé que ya estás haciendo berrinche, ya te estás revelando, ya no quieres. Pero ¿sabes qué? En esta tarde, como ya viste, tenemos otra persona invitada, ¿verdad, pastora? ¿Nos hablas de tu invitada? La pastora que la presente, por favor. Hola, es un privilegio para mí poderles presentar a mi hermana. Ella es Dulce, bueno, ahorita que ella dé su currículum vitae, pero es mi hermana, de verdad me siento muy honrada de que ella pueda estar aquí con nosotros. Gracias. La pastora hizo bien decirme que la invitáramos. Yo sé que ha sido Dios el que le puso a la pastora en el corazón decir, oye, necesito que venga tu hermana, y yo, ¿estás segura que es mi hermana? Bueno, nosotros vivimos a distancia, ella vive en Pirámides de Teotihuacán, nosotros pues estamos aquí en el distrito, pero sabemos que Dios ha estado haciendo una obra sobrenatural en la vida de ella. Yo sé que eso lo tiene que platicar ella, pero bueno, yo te quería contar porque pues es mi hermana.
Yo soy mayor que ella, aunque no se note, me veo más chica. Eso lo hago con amor, ustedes me aman y yo también las amo. Pero bueno, dejo a la pastora, pero sí, es mi hermana Dulce. Pues Dulce, bienvenida. Muchas gracias, pastora. Muchísimas gracias, es un privilegio. Es un gusto y sé que te va a ser gran bendición. No te pierdas, Así es. no te pierdas. Oye, no pregunté al principio, te bendijo los últimos 2 sesiones de mujeres donde el concepto de hija, qué hermoso, ¿no? O sea, yo estaba de veras impresionada de esa posición de hija. Y bueno, sorprendentemente han sido nuestras hermanas. Exacto. Dios hablando Mi hermana que está aquí. Así es. Quítate, si te quitas el cubre estás lejecitos, no te preocupes para que te conozcan. Sí, Dulce y Santos. A ella la entrevistamos hace 2 semanas, y fue algo hermoso, de verdad. Qué padre. Y ¿saben qué? Yo ya que oía todo, porque había partes de la historia que no conocía hasta apenas, y pensaba, fíjate mi hermana, 3 veces hija, y ni se lo he dicho, y la palabra habla 3 veces santo. 3 veces. Santo, Qué bueno es santo, Dios, ¿no? santo. Santo, santo, santo es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Pues Dulce, vamos a iniciar, vamos a preguntarle, ¿verdad? Ya te claro estás que preguntando por qué está aquí Dulce. ¿Qué tendrá Dulce? Tan jovencita, tan bella, tan bonita. Bueno, que Dulce nos platique. Dulce, Claro que primero sí. que nada, ¿hace cuánto tiempo conoces al Señor? Aproximadamente lo conozco desde hace 30 años. Ah, ok. Gracias a Dios tuve el privilegio de que Él me miró, de que Él me escogió. Claro, al conocerlo pude llevar una vida de amigo del Señor, pero una verdadera esencia que yo quisiera transmitir es que a veces confundimos el conocer al Señor y vivir en el Señor. Es una gran diferencia. O podría haber conocido al Señor aún con mis fallas, con mis defectos y aún queriendo participar un poco en el mundo, porque a veces lo conocemos y creemos que es todo, ¿no? Pero a veces participamos haciendo cosas que a Dios no le agrada, porque mucho tiempo yo lo conocí, pero en un tiempo tenía un pie en el mundo y un pie en el Señor. Ay, qué raro, eso no sucede, Dulce. Así es. ¿Cómo es? Qué cosa tan rara, ¿verdad? Así es. A todos nos ha pasado. Yo Así nací en un hogar cristiano Así es. y hubo una temporada que también la sacrosanta pastora tenía un pie allá y otro pie acá, y luego me fui de pinta. Yo dije, ay, vengo, Señor. Así es. 7 años después, órale, de la orejita me Así trajo. es, pero Él nos escogió, como dices, Totalmente. somos escogidas y Él nos llama a veces con lazos de amor y no entendemos. Y a veces, como dice usted, nos llama, a veces con nalgaditas, ¿no? A través del proceso de mi camino, de mi vida, pues tuve la necesidad, sentí la necesidad de tener un Padre Celestial porque yo sufría en mi interior como mujer. Yo no sabía cuál era el propósito que Él tenía en mi vida. Ahora ya lo entiendo. Ahora sé que Él me adoptó desde el vientre de mi madre. Así es. Porque pasaron años, procesos, después de después de unos 7 años, fue cuando entendí realmente que era mi necesidad de Dios. Una pregunta, Dulce. Así es. ¿Tú lo conoces al Señor antes de casarte o después de casarte Después. o estando casada? Después de Después de casarme. casarte. Así es. Ah, ok. Ahí fue cuando entendí que te necesitaba de Oye, Dios. te casaste muy jovencita. Así es. Sí, son muy jovencitos. Sí, son muy joven. jóvenes. Sí, muy joven, a los 19 años. Ay, sí, qué barbaridad. Qué niña tan adelantada. Así es, a veces Ay, ok. la juventud alocada. Sí, la juventud. Así es. Ok, Sí, entonces, cuando tú realmente empiezas a vivir esa necesidad de Dios, es ya casada. Ya casada. ¿Y qué fue lo que te llevó a sentir esa necesidad? Primeramente el saber que necesitaba un desahogo primero para mi vida. ¿Por qué? Porque empecé a tener muchas fricciones con mi esposo. A veces uno se casa súper enamorada. Bueno, estoy enamorada, pero a veces confundimos el verdadero amor cuando
en la carne, ¿no? O sea, realmente cuando empiezo a ver el verdadero amor que es mi Padre Celestial, que debería de haber sido siempre el primer lugar en mi vida, a veces el hombre o la carne nos hace sentir que el hombre es el primer amor de nuestras vidas y no. Debemos de entender que el primer amor de nuestra vida debe de ser Dios, ¿no? ¿Qué te llevó a entender eso? Es lo correcto, bíblicamente 100% Así correcto. Pero ¿qué fue lo que te llevó a entender que el primer amor tenía que ser nuestro Señor Jesucristo y un amor muy importante, pero no en el primer plano, es tu esposo? Así es, porque en el transcurso de nuestro matrimonio empecemos a tener muchos problemas físicos, verbales, hubo muchos golpes, mucha agresión. Entonces, con ello yo empecé a involucrarme, a buscar ayuda, ¿no? A buscar en el Señor. En la congregación donde estábamos, pues yo trataba de involucrarme, de buscar, tenía una necesidad. Pero en un tiempo la necesidad era la mejor, que mi esposo cambie, que mi esposo cambie. Una pregunta, ¿no? Cuando hablas físico y verbal, ¿la agresión era de tu esposo hacia ti? Así es. Ok. Así es, mucha agresión física y verbal que yo no entendía, porque a veces uno pues se casa enamorada, ¿no? Se casa ciegamente. Ahora platicamos y nos da risa porque hubo momentos en que ya casados yo no entraba a su casa y lo esperaba afuera en su casa, siendo esposos, pero... ¿no? A ver, no entiendo bien. ¿Ya casados? ¿Yo entraba a su casa? ¿O A la no casa entraba? de su familia. Ah, no entrabas. En algún tiempo nunca me llevó de novia a su casa. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo duraste de novia? Casi 2 años y medio. Ah, ok. Entonces, pues ya después nos casamos, ¿no? Y en ese lapso del tiempo, pues él me había plantado una vida diferente, ¿no? Que él vivía una vida diferente, pero eso a mí no me importaba. Yo lo que quería es estar con él, porque pues, no, mi mundo era él, ¿no? Prácticamente. Entonces yo embarazada ya de 7, 8 meses, decía él, vamos a mi casa, ok, pero espérame aquí afuera, ahorita vengo. Entonces, pues yo, está bien, 1 hora, 2 horas, y salía y decía, vámonos. ¿Qué, cómo? Pero yo no le decía nada. Vámonos. Hasta después del tiempo, 2, 3 meses, y lo mismo, dije, bueno, ¿y por qué no quiere que yo me baje? Pues ya estábamos casados, ya había sido la boda, pues yo ya estaba embarazada. Y una vez que él no se da cuenta, me bajo a su casa y se quedan sorprendidos todos y dice, ¿qué haces aquí? Pues soy tu esposa, ¿no? Espérame, me trataban pues a la sala, así como una princesa. Entonces, bueno, al darme cuenta, ¿por qué? Porque a él le daba en cierta manera pena el cómo vivían sus papás o el cómo vivían, o él me había ilusionado en que me había dicho cosas que no vivía. Y yo creo que ahí fue ya platicando más adelante que yo iba a reconocer cómo vivía y que a lo mejor ya él platicando me decía, es que a lo mejor me ibas a dejar o me ibas a... Y dije, no, pues yo te amo y no me importa dónde vives, cómo comes, cómo esto, yo quiero ser parte de tu vida, ¿no? Pasó el tiempo y ya empecé a darme cuenta exactamente que pues había unos patrones de su vida, de sus papás muy fuertes, y empecé a entender a ciegas, porque no lo entendía bien, la agresión verbal y la agresión física. Lamentablemente era una familia disfuncional con problemas de machismo, de mucha autoridad sobre las mujeres y de oprimimiento hacia la mujer. Pero yo no lo descubrí hasta después como de 15 años. Ay, caray. Sí. Órale. Así es. Ay, eso sí me llama mucho la atención, perdón, pero... Así es. Sí. Ah, ok. ¿Por qué? Porque ya en el transcurso de estarme congregando, buscando de Dios, empecé a ver la palabra, que me decían la mujer esto, y parte de eso, la mujer sumisa. Y yo decía, pero es que también no puede ser así, porque... Oye, perdón, ¿alguna vez pediste consejo a algún Sí. pastor o a alguien de la congregación y le explicaste la agresión verbal y física y te Así decían es. que tenías que ser sumisa? Perdonar y seguir perdonando y orar y pedirle mucho a Dios y orar y pedirle mucho a Dios. Pero había momentos en que pues no era siempre, eran como, ahora entiendo, eran ciclos, como que de repente, y mi esposo le gustaba ir, le gustaba oír,
pero no se quería involucrar, ¿no? Un hombre también inseguro, celoso, que le convenía que yo estuviera en la iglesia, pero a él no le gustaba integrarse porque la palabra le llegaba, pero él ponía su escudo, ¿no? No. Yo no quiero comprometerme porque tengo que dejar esto y tengo que dejar el otro y tengo que dejar... ¿Por qué? Pues que en cierta manera, como le digo, en algún tiempo, mucho tiempo yo empecé a asistir y él iba de vez en cuando era simpatizante, la verdad. Pero yo no me interesaba a mí, yo me refugiaba en Dios porque yo tenía hambre de amor, de paz, de ternura, de muchas cosas. Pero así mismo Dios fue obrando, la semilla de Dios empezó a caer, y a veces había momentos en que yo decía, no, ya, voy a terminar esto, voy a romper, ya no quiero, porque nació mi hija, después nació el hijo, y pues los problemas a veces seguían, y pues yo buscaba que Dios obrara en alguna manera en mi esposo. A través de ese tiempo de que había el daño, había la agresión, yo me guardaba todo. A veces no lo expresaba ni con mis hermanas, menos con mis papás, porque a veces, ya cuando ellos se daban cuenta, pues que había un daño físico que no podía ocultar. Pero había momentos en los cuales... el daño físico en algún momento fue muy fuerte, los golpes. Así es. Entonces, a veces yo trataba de no dañarlos, de no buscarles o ocultar, aparentar que mi esposo pues me trataba bien. Acabas de bueno. mencionar una palabra muy importante que yo creo que desgraciadamente en nuestra sociedad eso se da mucho a aparentar, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es muy importante, sí, ser discreto. Hay un dicho, ¿no? Que la ropa sucia se lava en casa. Así es. Y a veces por no decir nada, el tiempo se prolonga. De sufrimiento y de entender quién eras. Así es. Ahora, yo entiendo la postura pastoral, sí la entiendo, de perdonar, pero cuando ya está en peligro la integridad física de la persona, como pastores, yo te quiero comentar algo que a mí Dios me dijo. Teníamos un caso un poquito parecido, muy parecido al tuyo. En ese caso la agresión física también era contra los hijos y en ocasiones muy fuerte por cuestiones del alcohol. Y en alguna ocasión que esta persona vino a pedir consejo y sí, ya iba yo, sí, mira que aguanta, y en eso Dios me dice, y eso sé que Dios me lo dijo. Me dijo, tú no estás en los zapatos de ella, ni estás con ella cuando la golpean. Y así fue así como si Dios me hubiera cimbrado y hecho, despierta. Y recuerdo que estaba yo con ella y sí como que, y dije, ay, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿No? Y en el acto, así, sentí la seguridad y dije, mira, sí hay que orar, sí hay que perdonar, pero si no pones un límite, esto va a continuar. Y le dije, ve y pon una demanda, porque además igual, el rostro, físicamente, ¿no? Físicamente. Le dije, ve y pon una demanda. No, que no sé qué, si sabe. Le dije, te acompañamos. Y yo le dije, yo me ofrezco ir contigo. Yo te aseguro que si yo le digo a mi esposo, me da permiso y a lo mejor hasta me acompaña alguien, ¿no? Yo voy contigo. Y entonces, ya de ahí la consejería fue por ese punto, porque cada vez iba como escalando más la agresión física, ¿no? Entonces, ya no hallaba yo qué decirle y llegó un momento que le dije, si tú no haces algo, si no nos permites ayudar yendo a poner una demanda para un alto, él tiene que saber que estás protegida por alguien y estamos dispuestos a ayudar. Le dije, no vuelvo a hablar contigo. Tan sencillo como eso. Sí, eso hice y que la pierdo como 3 meses y yo luego andaba, Señor, perdóname, Padre, ¿qué hice? ¿Qué hice, Señor? ¿Qué? Y era el tiempo donde no había tantas comunicaciones. Dije, Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice? Padre, perdóname, perdóname. Y un día llegando a la casa de ustedes encuentro que me habían ido a dejar un ramo de frutas y con una nota. Y entonces ya la saco y me dice, cuando tú me dijiste eso, me sentí en el aire, pero no tuve el valor. Pero ya en la próxima agresión salí corriendo a traer una patrulla. Así es. ¿Te pasó también a ti?
¿No era Dulce? No fue con Dulce, fue con ella. Dice, salí volando a traer Así una es. patrulla y se ha calmado. Así es. Entonces, sí entiendo la cuestión pastoral. A mí en lo personal, a través de esa enseñanza, hoy esto ha de haber pasado hace unos 15 años, yo creo. Hoy cuando vienen casos así, ya, la orientación, el trato, ya ven un sentido de protección a la mujer, aún físicamente. Así es. Sí, después nos cambiamos de congregación, pasó el tiempo, dejamos de ir a asistir a ese lugar y ahí fue cuando más me aferré al Señor. Ahí cuando, y también me dijeron, pon límites, ya no se deje, ya no esto, obvio, pero a veces lo utilizamos como un arma, ¿no? Una arma realmente de defensa, de autodefensa. Porque después entendí que me volví codependiente de él, porque pues yo nunca pensé en denunciarlo, jamás, pero hay voces ajenas, ¿no? Que hay gente que dice, sí, demándala, pero yo quería que Dios transformara su vida. ¿Por qué? Porque lo amo, porque es el padre de mis hijos, en la tierra es el hombre de mi vida. Y yo quería que Dios tomara el control. Dejé pasar mucho tiempo, hubo una agresión muy fuerte, fue cuando sí lo demandé, me separé de mi esposo. Tenía ya 3 hijos, mis hijos, el más chiquito no vivió casi nada, los más grandes pues sí tuvieron lamentablemente episodios fuertes. Y ellos me decían, mamá, mamá, ya, ¿no? Pero yo aferrada a Dios, a transformar, a que hubiera un cambio en su vida, en mi vida, pero dejé de ser yo, ¿no? ¿Por qué? Dejé de ser yo porque mucho tiempo me amargué, yo creía que no estaba amargada, yo creía que no me estaba afectando mucho tiempo, porque en esta congregación a donde yo empecé a asistir, me empecé a involucrar en la alabanza, me empecé a involucrar en que me tuvieran en cuenta como maestra de niños, a pesar de mis problemas, y yo me aferré. Me llevaba a mis hijos, aunque él no fuera, yo me aferré a Dios, pero en el fondo de mí había amargura, había rencor y falta de perdón. ¿Por qué? Porque siempre que peleábamos, a veces ya no me agredía, pero yo yo ocupaba el momento para Agredir. sacar. A lo mejor no lo agredía físicamente, pero sí con las palabras hirientes, que también lo dañaban, que también lo señalaban, que también lo etiquetaba mucho tiempo, muchos años lo etiqueté y esto, pero no lo dejaba. O sea, no buscaba ayuda, sí busqué ayuda, ¿cómo se dice? Cuando te ministran, cuando te llevan. Pero yo creo que faltaba que Dios así metiera su mano y me diera un volteón de corazón, ¿no? Fíjese algo tan importante que está mencionando Dulce. Estaba aferrada a que Dios transformara a su esposo. Gracias a Dios empezó a ser ministrada diciéndole pon límites, y empezó a poner límites, pero dice algo muy importante que nos puede pasar a cualquier mujer. No me daba cuenta que sí estaba viviendo amargura. Yo creo que en medio del dolor, del enojo, porque es un cúmulo de emociones. Así es. Y yo creo que hay un momento que lo veías y dices, es que lo amo mucho, ¿no? Por eso vino un tercer niño, lógicamente, Sí, claro. lo amaba Así es. mucho. Vino un tercer niño. Entonces, a veces es como la montaña rusa las emociones, ¿no? Exactamente. Y ciclos que dijiste. Hay ciclos donde de repente todo me supongo que estaba bien y de repente otra vez un cambiazo, ¿no? Pero mencionó también otra palabra que me gustó mucho, me aferré a Dios. Mira, yo creo que esa es una de las cosas fundamentales. Ahorita se oye sencillo. Ahorita tú la ves y dices, ay, no tan bonita, bien arreglada, joven, porque es una joven, es una chamaca. Gracias. Es una chamaca. O sea, tú la ves y dices, ay, no. Bueno, la vida así sucede.
quien menos pienses que puede vivir algo así. Es más, tú que nos estás escuchando, pudiera ser que lo estás viviendo y te estás identificando con esta situación. Te estás identificando con este tipo de vida que no es sencillo. Dijo también, yo me guardaba todo. Hay los polos opuestos. Hay quien publica todo, su pecho no es bodega, Sí. todo lo dice, y hay que su pecho es una bodega, la central de abastos completa, sí, ¿no? sí. Entonces, ni una cosa ni otra es sano. Entonces, y el punto último que ella comentó es, tenía amargura y no me daba cuenta. ¿Cuántas de aquí estaremos conectadas y que has vivido situaciones de esta índole y no te das cuenta que hay amargura? Ahora, no sé, Dulce, te pregunto, ¿empezaste después a detectar la amargura precisamente cuando venía una discusión y tú ahí tomabas la ocasión para herir, para desquitarte, para descargar tu enojo, para descargar tantos años de frustración? Exactamente. ¿Sí? Ahí fuiste detectando la amargura. Ahí fui detectando, yo en mi casa de mis padres, gracias a Dios, llevamos una vida, pues yo la califico no perfecta, pero sí casi. Sin agresiones, sin malas palabras, sin groserías, sin insultos, sin humillaciones. Y yo me empecé a dar cuenta que ya hablaba como él, ya empezaba a agredirlo como él me agredía, con groserías, humillándolo, la indiferencia. Eso sí, lamentablemente también reconozco que en casa de mis padres algunos puntos muy fuertes es la indiferencia. Traemos una atadura de mujer, en cierta manera, un poco matriarcado. A mí no me afectó a lo mejor tanto, pero sí reconozco que había parte de mi vida que eso era un arma para mí y que yo lo utilizaba contra él, la indiferencia. Porque podía yo estar en la iglesia cantando, llegaba a la casa y no le hablaba. Eran meses, semanas, y ahora ya, gracias a Dios, se convirtieron a lo mejor en días o en horas, porque sigo trabajando en ello. Una pregunta, acabas de mencionar un punto bien importante. Estabas en la iglesia sirviendo y regresabas y la indiferencia. Exacto. ¿Sí? Ahora, ahí todo esto ayudó a ver un rasgo de carácter o de formas de relación disfuncional que no sabías. Que no sabía que en mi casa sí vivía también. Porque hay mi madre, pues, también fue lastimada, herida por su madre, y ella un poco dura e indiferente, le costaba expresarse. Ahora ya Dios ha transformado nuestro hogar, nuestro matrimonio, mi familia, mi hogar, mi madre ha estado siendo sanada día a día, diferente. Pero entonces yo empecé a notar que sí había un espíritu también de matriarcado e indiferencia, ¿no? Que era el arma que yo usaba en contra de mi esposo, el negarme a tener una intimidad con él a veces como un arma, de decir, no, ahora me las pagas, ahora esto. Él, una persona siendo tan celosa, siempre tenía yo un poco de miedo en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque a veces hacía películas y él pensaba que porque me pegaba o porque me hacía algo, lo iba a engañar. No, nunca, gracias a Dios, tenemos principios. Eso sí es, el miedo me paralizó a nunca pensar en vengarme en esa área de mi vida, ¿no? Al contrario, porque en parte la palabra de Dios siempre es la semilla que siempre busqué y que siempre era hija de Dios, hija de Dios, hija de Dios. Acaba de mencionar algo muy importante. Mira, estoy segurísima que está haciendo una gran bendición esta plática. Esta serie de eso se trata, de cómo Jesús nos ha encontrado a muchas de nosotros y nos ha transformado. Y claro, igual que la vez pasada, esta historia continuará. No podemos concluirla aquí. Yo nada más quisiera terminar este tiempo, Dulce. ¿Te quedas otro ratito? Claro que sí. Muchas gracias. Pastora, ¿quieres decir algo antes de que yo concluya? Perdón. No, concluye, ¿No? pastora. Si quieres decir algo, por favor. No, yo quiero decirte que yo soy testiga de todo lo que está comentando mi hermana, y verdaderamente es una mujer que se aferró a Dios.
Yo la veía involucrada en la alabanza. Digo, nosotras no somos de buena voz que cantemos, pero ella estaba en la alabanza, dirigía la alabanza. A mí una vez me dijeron, ¿por qué si profetizas también cantas? Yo dije, ay, qué pena. Me oyeron cantar, entonces no volví a cantar. ¿No? Su ministerio es profetizar. Sí, Okay. no, me dijeron, no, cantada no. Pero ella yo la veía dando clases con niños, la veía yendo a células también, a ministrar la palabra, inclusive con su esposo, pero obviamente ellos sabían lo que estaba sucediendo en casa, pero se aferró a Dios. Y yo quiero decirte que como hijas de Dios no podemos hacernos a un lado, tenemos que seguir, como ella decía, sí, vi patrones, pero siempre lo que más me impactó fue saber que soy una hija de Dios y por lo tanto yo no le iba a fallar a Dios. Podría ser muy agredida física, verbalmente, ella sabía lo que estaba viviendo, pero siempre era a alabar a Dios, se llevaba a sus hijos a regañadientes, como sea, se los llevaba a la iglesia y nosotros decíamos, Dulce, mucho tiempo en la congre, ¿no? Pero realmente vimos lo que Dios ha estado haciendo. Entonces, pastora. Pues mira, acaba de mencionar algo de cómo reaccionaba, ¿no? Después de poner límites, de también agredirlo, y no, a veces se pierde de foco que ellos también sienten. Exacto. Y que ellos también traen una historia atrás. Así es. Que precisamente ciertos comportamientos es por lo que se vivió. Sí, claro. Y aquí la parte hermosa es ver cómo esta historia va a continuar, y yo no me debo de adelantar a nada, ver toda la obra tan preciosa en la vida de ella y de su esposo. Porque mira, la palabra no se equivoca. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y hoy Dulce y su esposo viven una vida en abundancia. Mujer, no sabemos qué estés viviendo ahorita. Probablemente estás sentada escuchando esta transmisión y acabas de tener una discusión o acabas de recibir un golpe. Una cosa sí te podemos decir, aférrate a Dios, cree en Dios y sigue creyendo que Él es capaz de hacer lo que Él dice. Y en medio de esta situación también muestra cosas personales, porque a veces inconscientemente uno se ve como santa inmaculada, yo no hago nada, yo soy una buena persona, pero somos personas que traemos un trasfondo, que tenemos formas de relacionarnos en ocasiones no correctas, pero una cosa sí te podemos decir, Él vino a libertarte y a llevarte a una vida en abundancia. Te esperamos para el próximo martes, te conectas, porque esta historia sí tiene un fin feliz, no como las de Disney. Dios les bendiga, nos vemos la siguiente semana. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos